Jairo Joan Ortiz Bustamante, Daniel Alejandro Kelis Araca, Miguel Ángel Colmenares, Brian David Principal Jiménez, Cruceni Antonio Calderón, Carlos José Moreno, Paola Andreina Gómez, Niumar José San Clemente Barrios, Marvin Fernando Guitán Díaz, Ramón Ernesto Martínez Segarra, Kevin Steven León Garzón, Francisco Javier González Núñez, William Heriberto Marrero Rebolledo, Robert Joel Centeno Briceño, Joan Antonio Meneses López, Elio Manuel Pacheco Pérez, Romer Stevenson Zamora, Jairo Ramírez, Jorge Iber Rafael Barrena Bolívar, Keiner Alexander Aranguren Pérez, Albert Alejandro Rodríguez Aponte, Manuel Pérez, José Ramón Gutiérrez, Ángel Lugo Salas, Stephanie Tapia, Natalie Martínez, Almelina Carrillo Virgües, Renzo Rodríguez Roda, Jesús Zuluarán, Jackson Enrique Hernández Hernández, Luis Alberto Márquez, Joan Medina, Juan Pablo Pernalete Llovera, Cristian Humberto Ochoa Soriano, Eiker Daniel Rojas Gil, Carlos Eduardo Aranguren Salcedo, Jonathan Quintero, Ángel Enrique Moreira González, Ana Victoria Colmenares de Hernández, María de los Ángeles Guanipa Barrientos, Jesús Armando Alonso Valera, Armando Cañizales Carrillo, Jesús Abdúbal Sarmiento, y una larga lista, no de cifras, no nombres al azar, venezolanos, hombres y mujeres, en su mayoría jóvenes. Fueron más de 100 días de protesta, 158 asesinados, casi 5.000 detenciones arbitrarias, y todo por ejercer un derecho como el que al inicio de este derecho de palabra ejercí yo, una protesta con máscaras similares a las que yo tuve, con pancartas similares a las que se extendían y se extendió en este hemiciclo, y por una exigencia clara: elecciones libres, limpias y justas, anticipadas, para solventar una crisis política sin parangón en nuestra historia, la apertura de un canal humanitario, el respeto a este Parlamento, que es el único poder legítimo en la actualidad, en lo que queda de República de Venezuela, y la liberación de presos políticos. Esas fueron las exigencias. En el 2017, que no fue sino un hito más, un episodio de lucha que ya tiene casi 20 años contra el oprobio, contra un sistema de pretensiones totalitarias, delincuencial, que es un pranato, como aquí bien se ha dicho. Un episodio más. Pero las víctimas no fueron solamente los 158 asesinados el año pasado. Y sus familias también son víctimas hoy en día. Pero los torturados de las protestas también fueron víctimas, son víctimas y sus familias. Y los presos políticos y los detenidos son víctimas y sus familias. Y los que fueron ultrajados y mutilados en sus cuerpos, y los que fueron violados, como se ha denunciado por diferentes órganos y organizaciones protectoras de derechos humanos y defensores de derechos humanos, son víctimas, ellos y sus familias.
Y hay quienes con razón pueden creer que los políticos no estuvimos a la altura de la ciudadanía, por desviarnos a pretensiones o con pretensiones electoralistas. Hay quienes pueden estar frustrados, desmotivados, incluso hayan perdido la fe con nosotros, quienes estamos hoy aquí, y los que no están aquí. Y si nosotros no tenemos la humildad de reconocer aciertos y desaciertos, nunca tendremos la grandeza de espíritu para poder dirigir los designios de esta nación. Es la verdad que nosotros hemos podido y podemos y podremos dar más desde este hemiciclo. Es por eso que hoy vengo con una propuesta, humilde propuesta, de la creación de una comisión especial para la investigación que se encargue de la discusión, la documentación, la difusión y la denuncia nacional e internacional de crímenes contra los derechos humanos y de lesa humanidad que no prescriben. Y hago la acotación que sea una comisión especial porque es esta institución la que, según nuestro ordenamiento jurídico, le da carácter probatorio ante cualquier procedimiento judicial. Repito, nacional e internacionalmente. Para concluir, al dictador, el país les quedó grande, pero el país que les quedó grande sabe que el mundo a ustedes se les está poniendo cada vez más pequeño. El país les quedó grande, pero el mundo se les está poniendo cada vez más pequeño. Pueden en cualquier momento capitular y abrirle los destinos a Venezuela para un futuro promisorio que seguramente con ustedes no lo ha tenido y no lo tendrá nunca. A mis colegas parlamentarios y a la dirigencia política, en la unión está la fuerza. El país nos quiere ver unidos y radicalmente estratégicos. Se puede acusar a unos u otros de radicales, pero si hay algún radicalismo que nosotros tenemos que propiciar hoy en día, es la radicalidad, es el radicalismo en una estrategia unificada, clara, diáfana y que incluya a millones de venezolanos, porque sí, quienes murieron asesinados son héroes hoy en día. Y el día de mañana, cuando yo a mis nietos les pueda decir, este país bello, hermoso, de oportunidades, donde tú pudiste ir a la universidad y donde tienes un empleo garantizado, ese país donde haya espacios públicos de calidad, donde podamos transitar a cualquier hora de la noche, que yo le voy a enseñar a mis nietos, también se lo voy a recordar todos los días de mi vida que pueda, que esa semilla de libertad fue irrigada con la sangre de verdaderos patriotas, hombres y mujeres que dejaron su vida y ofrendaron su vida en el asfalto por una lucha que terminará solo con la transformación de Venezuela, ni siquiera con un cambio de gobierno, con la transformación de nuestras actitudes ante la vida, con el reconocimiento de la bondad en el otro, con la generación de confianza. Esa es la transformación que nosotros requerimos como nación. Y a las víctimas, los familiares y pueblo de Venezuela en general, no están solos. Nosotros vamos a seguir, no vamos a claudicar, vamos a seguir hasta la libertad, hasta el progreso, hasta la paz. Estamos determinados en este hemiciclo y en las calles a lograr ese país de paz, de bienestar y de progreso que todos añoramos. Recuerden, cada acto de decencia en un país que se está desmoronando por la crisis de valores, cada acto de decencia es un acto de resistencia.
Cada acto que se le reconozca la bondad al otro, que podamos generar confianza, que miremos más allá de nuestras narices y pensemos en el bien común, es un acto verdaderamente revolucionario. Y cada sonrisa en un país en el cual una dictadura nos quiere sumir en la tristeza, cada sonrisa es un acto de desafío. Muchas gracias, colegas parlamentarios, muchas gracias, pueblo de Venezuela. Gracias, diputado Armando Armas. Continúa en el derecho de palabra el diputado Héctor Cordero. Puede usar la tribuna oradores. Buenas tardes, junta directiva, diputados, colegas. Hablar de las protestas del año 17 y del año 14, años que históricamente, por cierto, no han sido muy bondadosos para la República en ningún siglo, pues es tener unos sentimientos encontrados. El sentimiento de reconocer el heroísmo y justamente la impotencia de definir la miseria. Ya el diputado Armas recordó el porqué las protestas del 17. Pero es que en este país sobran los motivos para protestar todos los días. No solamente pues por estos elementos importantes como la liberación de los presos políticos, como la apertura del canal humanitario, como el respeto a este Parlamento y, por supuesto, tener una democracia como la debemos tener. Sino que también pues está el hambre, la miseria, la enfermedad, lo que cada día crece, o temas como el que pudimos discutir hoy en ese primer punto sobre esa masacre carcelaria, que no va a ser, no es la primera, pero tampoco va a ser la última porque la crisis penitenciaria es terrible. Y tenemos que recordar porque llega un momento en que nos encontramos en la calle y nos dicen: mataron la calle. Ustedes de la Asamblea Nacional, ustedes los partidos políticos entregaron la calle. Y le quitamos un importante mérito al gobierno, que es que la mató a sangre y muerte. Todos los días eran muertos, eran presos, eran torturados. Muy heroico fue el pueblo de Venezuela y muy heroico todos esos jóvenes, todos esos venezolanos que entregaron su vida por la democracia y por la libertad. Y nosotros tenemos que hacerle honor, porque el otro sentimiento es el heroísmo que pudimos observar allí. Ante la tortura, el asesinato y la prisión judicial y extrajudicial, pues la respuesta del pueblo venezolano fue la lucha en la calle. Hasta que por fin, pues, se impuso la violencia, que es donde el gobierno tiene su mejor escenario, que es donde el gobierno se mueve como pez en el agua, y por eso cuando el diputado Armas hablaba de estrategia, estoy muy de acuerdo, porque debemos que manejar y trazar estrategias en función de no ofrecerle nuevas víctimas a un gobierno que es criminal y asesino, a un gobierno que es perseguidor de las personas que piensan distinto a él. Tenemos que actuar justamente con estrategia para hacer valorar a ese heroísmo que más de 112 venezolanos entregaron su vida por él. Repudio a la miseria de los tiranos y honor a quien honor merece, que fueron esos muertos presos que dieron su vida en el 2017. Nosotros tenemos que agarrar el testigo y seguir la lucha
pero no entregársela fácil al gobierno colocando y actuando en su mejor escenario, la violencia. Debemos actuar en función de, justamente, estratégicamente, darle a Venezuela la democracia y la libertad que se merece. Y nosotros tenemos, desde este Parlamento, esa primera y muy vital responsabilidad. Muchas gracias, colegas diputados. Tiempo justo. Gracias, diputado Héctor Cordero. Para cerrar el debate, tiene el derecho de palabra el diputado Juan Requesén. Buenas tardes, Junta Directiva, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela. Hablar del año pasado quizás es una de las cosas más complejas y más duras que nos toca hoy como dirigente. Hablar de las manifestaciones, de las responsabilidades que nos ha tocado asumir durante todos estos años, en mi caso en la corta carrera política que llevo, incluye hablar de cómo tuvimos que enterrar hermanos, de cómo tuvimos que luchar para sacarlos de la cárcel, de cómo hoy tenemos el peso de tener hermanos presos. Incluye hablar de cómo hoy tenemos el peso de todavía tenerlos detenidos. Cuando nos llegan noticias de que los torturan, cuando nos llegan noticias de que se van, cuando nos llegan noticias de que no pueden más. Nosotros, que nos formamos al calor del combate estudiantil, que forjamos carácter allí en las calles, en medio de lacrimógenas, de perdigones, de tiros, de represión y de persecución, y que con miedo, muchas veces, nunca dudamos de hacer lo que nos tocaba hacer, implica hablar hoy de una responsabilidad que tenemos con cada uno de los venezolanos que hoy vive el drama de esta pesadilla. Hay muchos que se fueron y que día a día nos escriben: Juan, ¿cuándo vamos a salir de esta gente? ¿O es que no nos los encontramos en las calles? Juan, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a salir de esto? ¿Y cómo es que nosotros vamos a sacar a Maduro? Porque el año pasado, independientemente por la razón que se protestara, algunos por hambre, otros por medicamentos, otros por justicia, otros por libertad, el año pasado nos encontramos todos en la calle, desesperados y decididos a sacar a Nicolás Maduro y a esta pila de narcotraficantes del poder, porque nosotros hoy queremos sacar a esta gente del poder. Y sí hay que decirlo y sin miedo: son asesinos, son narcotraficantes, son corruptos, son todos los adjetivos malos que les podamos encontrar a esta desgracia que hoy gobierna el país y que nos mata, ¿vale? ¿Y nosotros qué? ¿No somos nosotros la vanguardia política que está decidida a ser portavoz de esperanza? ¿No es la palabra que nosotros tenemos la que tiene que transmitir confianza, credibilidad, para poder empujar este barco hacia adelante o lo poco que queda de él? ¿Sí? Somos un país hermoso, con muchas riquezas, con gente extraordinaria, pero también somos un país que hoy atraviesa su peor crisis, que despide a su capital humano por la frontera, que tiene que enterrar a sus jóvenes y que tiene que ver cómo abuelos tienen que mendigar para, después de tantos años de servicio al país, hoy no tienen cómo comprar comida. Yo sí hablo desde la frustración, desde la desesperación, desde la rechera, desde el dolor que me da despertar cada mañana y tener que recordar todos y cada uno de los episodios que nosotros hemos tenido que atravesar para llegar hasta donde estamos hoy. Me decía mi hermano Franco Casella, diputado: Juan, hay que sanar cicatrices
Sí, hay que sanarla. Veía yo en el aula magna, mi alma mater, a la mamá de Neomar, con una sonrisa de oreja a oreja, y no dejaba de pensar cómo hace para seguir sonriendo. ¿Cómo hacemos nosotros para hacernos los locos frente a todo el dolor que nos ha causado esta gente que hoy gobierna este país? ¿Qué hago yo cuando alguien me dice, Juan, me quiero ir de Venezuela? Y yo no sé si es una respuesta que tengo que pensar para los demás o muchas veces para mí mismo. ¿Y saben qué? Quizás afuera hayan muchísimas oportunidades para estudiar, para trabajar, para conseguir calidad de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el día que yo decidí hacerme diputado, el día que recorrí cada rincón de la zona sur del estado Táchira, yo adquirí un compromiso con la gente que votó por mí en el estado y por todos y cada uno de los venezolanos. Y era que yo iba a dar todo lo que tuviera que dar, en donde lo tuviera que dar, hasta ver salir a esta gente del poder. Nosotros tenemos que resistir, resistir. Hoy no tenemos cómo decirle a la gente cómo salimos de este gobierno mañana, pero resistir es la clave de hoy. Aguantar como aguanta cada venezolano cada día, cada venezolano que decide quedarse, cada venezolano que decide invertirle a esta patria, resistir y luchar en el terreno que sea. Si es a bombas con la Guardia, pues será contra la Guardia. Si es en el terreno que sea, en la asamblea, en los estados, en los municipios, con la palabra, con la fuerza, con el poder, nosotros tenemos que ponerle el pecho a esta lucha y salir adelante. En estos días, el gobierno va a autoproclamarse otra vez en el gobierno. Ese parapeto de elección es la nada. No representa nada. Y todos los que son partícipes de eso son lo mismo. Porque eso es una autoproclamación. Y yo lo que le pido al país no es solo la confianza de que nosotros, con nuestros aciertos y con nuestros errores, estamos haciendo todo lo que podemos hacer, con nuestra cabeza, con nuestro corazón, con el alma, con la vida, con todo lo que tenemos para pensar y actuar día a día para salir de esto. Es que nosotros tenemos que seguir peleando. Es que nosotros tenemos que seguir luchando. Lo decía Armando, confianza. Cada una de esas víctimas que murió el año pasado, cada una de las víctimas que ha muerto durante estos 20 años de tragedia, cada uno de los venezolanos que mueren en manos de la impunidad y de los asesinos, no merecen otra cosa de nosotros, no merecen menos de nosotros que dedicación exclusiva a una causa que hoy se ve dura, pero a una causa que sin duda requiere todo nuestro esfuerzo. Para muchos de nosotros el año pasado representó importantes lecciones de vida, momentos duros, recuerdos que hoy tenemos en el cerebro y que seguro nos han cambiado a muchos de nosotros. Momentos en los que tuvimos que poner en riesgo nuestra vida. Y a veces me pregunto, ¿por qué fueron otros y no fuimos nosotros? Pero aquí estamos. Aquí estamos en este palacio. Aquí estamos en este país. Vivos y libres, que en una dictadura como esta parece demasiado. Pero ¿saben qué? Yo no me voy a rendir. Y yo no me voy a rendir por la sencilla razón de que yo no voy a dejar que esta gente gobierne en paz. A esta gente hay que sacarla de Miraflores. A esta gente hay que sacarla del poder. Y parece complicado hablar de reconciliación en un país que ha tenido que enterrar a sus hijos. Pero nosotros tenemos que ser más que ellos, porque somos más. Pero también tenemos que tener mucha más conciencia, más altura, más humildad
y más vocación de cambio. Representar lo que hacemos, lo que decimos y cómo lo vivimos. Nicolás Maduro y su gobierno son enemigos de este pueblo. No son adversarios, son enemigos. Esta dictadura es enemiga de nosotros y de este pueblo venezolano. Y nosotros, con toda la fuerza, de donde sea que la tengamos que sacar, con todo el coraje, de donde sea que lo tengamos que sacar, y con toda la vocación, nosotros debemos seguir adelante. ¿Sí? Hay que visibilizar la crisis y seguirla visibilizando. Que cada desposeído y que cada actor no privilegiado de este país tenga en nosotros una voz. Ninguna causa es menos importante que otra. Miedo, seguro. Pero nosotros tenemos que seguir ahí en la calle. Porque cuando un venezolano decide trancar una vía porque no tiene luz, tiene que saber que cuenta con su dirigencia política. Este Parlamento, como lo ha dicho su Junta Directiva, tiene que mantenerse como el único poder legítimo que queda en nuestra República, al servicio de los venezolanos, para que cada vez que venga a hablar alguien por este micrófono pueda interpretar la realidad de cada venezolano que hoy sufre la miseria de una dictadura que lo mata. Hablar del año pasado es imposible hacerlo sin el dolor de los que se fueron. Hablar del año pasado es imposible hacerlo sin pensar en lo cerca que sentimos que estábamos. Pero hablar del año pasado debe darnos la fuerza, la motivación y la razón para poder seguir construyendo este camino. Venezuela, yo no sé si nosotros vamos a salir mañana de esto. Yo no sé si nosotros vamos a salir en un mes. A mí que no me vengan estos tipos a decir que sus contradicciones no se los están comiendo vivos. Porque hay realidades que ve toda Venezuela todos los días. Ellos saben que en su seno las contradicciones florecen y las contradicciones crecen cada día. Nosotros debemos estar preparados o para cuando tengan que salir, o para cuando lo saquemos nosotros, o para cuando caigan, o para lo que sea que vaya a pasar en Venezuela. Porque si hay una frase que hoy dice cada venezolano es: vamos a ver qué pasa. Nosotros los políticos no podemos ver qué pasa. Nosotros tenemos que seguir organizando, articulando, visibilizando, acompañando, resistiendo y fortaleciendo vanguardia. Que como todo proceso político y social, las olas suben y bajan. Esta dictadura va a caer. Esta gente va a caer. Y ellos van a tener que pagar en los tribunales de este país las atrocidades que han cometido durante tantos años. Ya lo decía Armando, el mundo les quedó pequeño. El mundo se les cerró. Y hoy puedo hablar desde aquí. Mañana podemos estar enviando cartas desde alguna cárcel de este país. Esa es la realidad que vivimos hoy todos los políticos. Pero yo sé, estoy seguro que mañana desaparecen a cualquiera de nosotros y van a haber cientos de miles más que van a tomar nuestro lugar. Venezuela, a resistir. Y no resistir sola. Nosotros vamos a estar aquí y hacer todo lo que tengamos que hacer hasta ver a Venezuela liberada de las garras de esta gente que nos ha asesinado, que nos ha torturado y que nos ha perseguido. Nosotros no podemos rendirnos. Y la única forma de pedirle a nuestra gente que no se rinda, carajo, es que nosotros nunca nos demos por vencidos en una lucha cruel,
despiadada, pero que requiere la voluntad, la buena fe y requiere toda la fuerza de sus hombres y sus mujeres que hoy están al servicio del país. Nosotros los políticos estamos al servicio de todos los venezolanos y vamos a seguir luchando por cada una de las causas que nosotros tengamos que luchar. Venezuela para adelante, Venezuela fuerza, y a toda nuestra gente les digo a resistir, que frente al embate y a la tortura y la maldad de esta gente que maneja el país como le da la gana, nosotros más fuerza, más coraje, para cuando tengamos que desplazarlos del poder, no dudemos ni un segundo en bajarlos de ahí del poder, sacarlos de Miraflores y comenzar la etapa más bella de este país, que será la reconstrucción nacional. Muchísimas gracias, colegas diputados. Gracias, diputado Juan Requesén. La Junta Directiva valora y reconoce cada una de sus expresiones, nos hacemos partícipe de ellas y por supuesto resistimos y aquí nadie se rinde. Gracias por su participación. Hay una propuesta que solicitó el diputado Armas, que es la constitución de una comisión especial para continuar con el proceso de investigación sobre los hechos ocurridos durante la protesta del año 2017, para lo cual entonces esa comisión que se designa la integran el diputado Armando Armas, la diputada Nora Bracho y el diputado Juan Requesén, para información de la Cámara. Esos son los 3 diputados que se pasaron a esta comisión de acuerdo a la fracción. Perdón. Jesús y Jesús Llanes. Entonces quedaría de la siguiente manera: Armando Armas, diputada Nora Bracho, diputado Juan Requesén y diputado Jesús Llanes. No habiendo otro punto que tratar, se levanta la sesión y se convoca para el próximo martes 10 de abril. Buenas tardes, ciudadano diputado. Bien, parte de ya la culminación de esta sesión ordinaria del día de hoy, 4 puntos en el orden del día, unos puntos de información importantes, también una delegación de diputados que salieron al hospital militar para ver la condición de salud de Teodoro Campos, que el día de ayer en un recorrido que hacía el candidato presidencial Henry Falcón por Katia resultó herido. También se aprobaron diferentes acuerdos, todo el tema carcelario con una comisión especial también que se estableció dentro del Parlamento venezolano para investigar los hechos, también acelerar todos los trámites para las sanciones de carácter administrativo a los responsables de la situación de Carabobo y también un derecho de palabra que se le dio a los familiares de quienes resultaron fallecidos en esta situación que se presentó en este motín en Carabobo. También este tema con lo que sucedió de las intensas protestas que ya se cumplen un año de que iniciaron estas protestas todas antigubernamentales y que también fueron transmitidas a través de nuestra señal, a través de BPI TV y los distintos pronunciamientos que se dieron antes de iniciar esta sesión de la Asamblea Nacional con el antejuicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro en esta sesión que tuvo los magistrados en el exilio, todo esto en Bogotá, Colombia. Nosotros, por supuesto, atentos ante las distintas informaciones que se están generando, no solamente acá en el área metropolitana de Caracas, sino también todos nuestros corresponsales atentos con la situación específica en Carabobo y también las informaciones que se están dando en otros estados del país. Nosotros despedimos de acá, desde Caracas, Venezuela. Yo soy Manuel Fajardo y esto es BPI TV.